Bueno, bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana, lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Un mundo que está sumamente preocupado por la aparición de una nueva crisis. Una crisis que no teníamos una semana atrás, que empezó el sábado de la semana anterior con el ataque sorpresivo de Hamás a Israel. Y esto ha derivado en una guerra irregular, porque el Estado de Israel pues ha decidido pues eliminar de la faz de la tierra al grupo Hamás. Y eso no ocurre sin que muchas muertes no relacionadas directamente con ese conflicto se produzcan. El Estado de Israel ha tenido la virtud de que frente a este desafío, frente a este ataque, ha respondido con unidad. Y el gobierno que en estos momentos rige a Israel sigue encabezado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, pero no es el mismo gobierno. Se integró un gobierno de unidad nacional, es decir, gobierno y oposición se pusieron de acuerdo para estructurar un gobierno de guerra que le diera respuesta a los ataques terroristas de los que fue objeto, pues, Israel. Ya hay miles de muertos, hay varios miles de muertos. En principio militantes de un lado, del otro lado, y no sabemos en qué derive esto. Al final del túnel, esto tiene que parar en una mesa de diálogo. En el diálogo no cabe Hamás, desde luego. El grupo Hamás no cabe en el diálogo, pero sí la Organización para la Liberación de Palestina. Hay que retomar los acuerdos de Oslo de 1994 y procurar una pacificación entre estos dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo árabe, al que corresponden los palestinos. Entonces, señores, este acontecimiento es preocupante no solo por las razones humanitarias. Las razones humanitarias son estas muertes, este desangramiento, pero a esto se suman razones económicas. Está la repercusión que puede tener en los precios internacionales del petróleo. Ya hubo un conflicto 50 años antes, que fue la guerra de Yom Kippur, justamente producto de un ataque sorpresivo a Israel, que lo llevaron a cabo Egipto, lo llevaron a cabo Siria y Jordania. Ese ataque sorpresivo pues desató la guerra, aquella guerra árabe-israelí, la guerra de Yom Kippur. Israel en principio estaba casi con posibilidades amplias de perder esa batalla, pero después se recuperó y terminó ganando la guerra de Yom Kippur, como había ganado antes la guerra de los 6 días. Entonces, ahora pues es totalmente irregular porque hay que buscar a un grupo terrorista que se va a esconder en la población civil. Entonces, entresacar quién es o no es terrorista
es sumamente difícil. Ojalá que no se le ocurra aquella frase de que Dios conocerá a los suyos, cosa que ocurre cuando se buscan individuos a los que se quiere eliminar porque han atacado a un pueblo de Dios, pero se ha mezclado con gente que no están metida en ese ataque y que pueden ser de Dios. Entonces la consigna es matarlo a todo y que después Dios reconozca a lo suyo. Ojalá que no sea la que prime en este caso. Señores, vamos a una pausa. Al regreso, ¿cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana? Adelante. Bueno, esta semana un ex senador haitiano, este senador haitiano llamado José Joel John, pues admitió que participó en la organización del magnicidio contra el presidente Jovenel Moïse. Este caballero estaba siendo buscado, acusado de haber participado en el magnicidio. En principio negó su participación, pero se evadió de la justicia, se fue a Jamaica y fue extraditado a Estados Unidos. Ahora, cuando ha vuelto a Estados Unidos extraditado, él ha confesado que él aportó vehículos y que se reunió con los ejecutores de la trama. ¿Qué ocurre? Que además de este caballero, hay otros 2 caballeros que están apresados en Estados Unidos y que confiesan haber participado en el magnicidio. Hay un señor que es un empresario haitiano, tiene nacionalidad haitiana y chilena, y hay otro que es un oficial retirado del ejército colombiano. Entonces, junto con el senador que acaba de hacer estas confesiones, entonces es un hecho que participaron en la trama contra Jovenel Moïse. Lo que no está claro es qué les animó, por qué decidieron esta barbarie y en la forma en la que se produjo. Porque un presidente, por lo general, puede ser objeto de un atentado en la ruta en la que se desplaza hacia algún lugar o en un acto público o en una tribuna pronunciando un discurso. Así es que hemos conocido magnicidios, no un caso de una persona que esté en su alcoba y penetren a su casa, a su habitación donde estaba descansando y allí lo acribillen. Eso no había ocurrido en la casa de un presidente, en la casa de un jefe de Estado. ¿Por qué haber llegado hasta ahí? Algunos se pueden preguntar, ¿qué hacen esto Estados Unidos? ¿Por qué el caso se conoce en Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos tiene jurisdicción en el caso porque todo el magnicidio se planificó en Miami. Los hechos se planificaron en Miami. Aunque se ejecutaron en Haití, se planificaron en Miami. Por eso hay jurisdicción estadounidense en este caso de Jovenel Moïse, que ojalá alguna vez se esclarezca. Señores, vamos a ver de inmediato cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante.
gobierno dominicano anunció una serie de medidas para flexibilizar a partir del pasado miércoles 11 de octubre las disposiciones que mantuvieron cerrada durante casi un mes la frontera dominico-haitiana como respuesta a Haití por la construcción unilateral de un canal en el río Masacre. El Consejo Nacional de Seguridad y el presidente Luis Abinader informaron la apertura con los corredores comerciales provisionales CCP. Estos permitirán, a través de un riguroso proceso de seguridad, el traslado por Dajabón, Elías Piña e Independencia de diversos productos que incluyen alimentos y medicinas. No obstante, se mantendrá la prohibición de la exportación de productos electrónicos, cemento, varillas y otros materiales para evitar las construcciones de estructuras que amenacen los activos medioambientales dominicanos. Asimismo, dentro de las medidas anunciadas se encuentra el establecimiento de un registro biométrico en la frontera y a través del Banco de Desarrollo y de Exportaciones Bandex se activará un fondo para financiar un amplio programa de mecanización agrícola para reducir la contratación de trabajadores inmigrantes indocumentados. Se anunció también la militarización de la frontera para hacer más difícil aún el acceso a nuestro territorio a los pandilleros que huyan de la fuerza multinacional. En tanto, se mantendrá el cierre migratorio de la frontera de manera indefinida para impedir el tránsito de personas de este territorio haitiano y se extendió indefinidamente la suspensión de la entrega de visas a ciudadanos haitianos. En la semanal con la prensa, el presidente indicó que estas medidas continuarán siendo la nueva normalidad en la frontera hasta que logremos un retorno de la gobernabilidad en Haití. Previo a suavizar las medidas, las autoridades rehabilitaron el canal de la Vigía, suficiente para desviar 1.5 metros cúbicos por segundo del caudal del Masacre. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, puso en operación 3.5 kilómetros del canal de la Vigía en Dajabón para llevar agua a productores agrícolas de esta provincia como una solución a corto plazo. Mientras tanto, las autoridades de la ciudad haitiana Juana Méndez no abrieron el pasado miércoles el portón del paso fronterizo con Dajabón en el reinicio de las actividades comerciales entre la República Dominicana y Haití. La disposición del vecino país afectó la reapertura del comercio entre ambas naciones, clausurado desde el 6 de septiembre pasado, cuando el gobierno dominicano dispuso el cierre fronterizo en rechazo a la construcción de un canal que busca desviar el agua del río Masacre a territorio haitiano. Levanta suspicacia que a horas de iniciar una reapertura gradual del comercio fronterizo, se haya producido un incendio la madrugada del pasado miércoles en el mercado binacional de Dajabón, donde varios locales, propiedad de dominicanos y haitianos, resultaron afectados en su totalidad y otros de forma parcial. Se estima que una veintena de locales han resultado afectados por las llamas. Por el momento, se desconoce si el incendio ocurrió de forma fortuita o pudo ser provocado. El presidente Luis Abinader encabezó el pasado martes el primer encuentro del Consejo Nacional de la Magistratura con miras al proceso de renovación de 5 de los actuales 13 jueces del Tribunal Constitucional. En el encuentro se abordó la agenda que se seguirá en la escogencia de los nuevos integrantes del Alto Tribunal. El Consejo Nacional de la Magistratura aprobó el cronograma que servirá de base al proceso de escogencia de los 5 nuevos jueces que constituirán el Tribunal Constitucional a partir del próximo 27 de diciembre. Tras una reunión que se prolongó por más de una hora, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo Antoliano Peralta informó que luego de anunciada la convocatoria, empezará el recibimiento de expedientes de los candidatos interesados y las propuestas de varias entidades. La fecha límite para la entrega de expedientes, que tendrá lugar en la Secretaría del Consejo, ubicada en la sede del Poder Judicial, es el 7 de noviembre. Todo este proceso de escogencia de los nuevos magistrados del Alto Tribunal está pautado para culminar entre el 5 o 6 de diciembre, dependiendo de la cantidad de postulantes que se presenten a esta jornada. El 27 de diciembre vence el mandato de 5 jueces del Tribunal Constitucional, incluyendo a su presidente Milton Rey Guevara, que son los últimos magistrados en funciones desde la colegiatura original, cuando inició el funcionamiento de esta alta corte en 2012. El alcalde por Santo Domingo Este y es aspirante a la nominación para la misma posición, Manuel Jiménez, anunció que no reconocerá los resultados de las primarias del pasado domingo 1 de octubre, debido a que el proceso estuvo contaminado con prácticas antidemocráticas que terminaron distorsionando profundamente los resultados en la boleta municipal. Durante una conferencia de prensa, el edil, aunque sostuvo que no impugnaría los mismos, anunció que sus hallazgos serán depositados ante la Comisión Nacional de Elecciones Internas del Partido Revolucionario Moderno PRM y las autoridades partidarias en el transcurso de esta semana.
no podemos corroborar los resultados extraídos de ese proceso, ya que estaríamos admitiendo una realidad ficticia que no existe. Tampoco los impugnaremos, ya que la coyuntura y el calendario político determinan para nosotros, siendo colocando lo primero de primero, dos tareas irrevocables. Una, asegurar que el resultado de la convención no produzca ningún debilitamiento a la imagen y el posicionamiento del presidente Luis Abinader en esta, la plaza electoral más importante del país. Y dos, concentrar todo nuestro esfuerzo y empeño en gestionar las mejores soluciones a los problemas municipales aún pendientes, lo cual debe constituirse en el mejor apoyo a las nuevas autoridades que se instalarán el 24 de abril del 2024. No más rostros cabizbajos, no más aflicción. Ya he llorado por ustedes. Soy el único culpable por haberlos motivado a soñar. Levanten la frente y marchemos juntos hacia el mejor final de esta jornada, confiados y seguros del futuro, pues no es la primera vez que me borran. Varias veces he asistido a mi propio entierro. Tampoco será la primera vez que resucite, concluyó el discurso que Manuel Jiménez ofreció a sus seguidores y el país desde la Plaza Juan Pablo Duarte a la sombra de la estatua monumental del padre de la patria. El oficialista Partido Revolucionario Moderno, PRM, dio a conocer la lista oficial de candidatos a senadores, diputados, alcaldes y directores de juntas municipales que fueron escogidos mediante las encuestas que aplicó para las elecciones de 2024. Los candidatos a senadores elegidos fueron Franklin Romero Murillo por la provincia de Duarte, Pedro Manuel Catrain por Samaná, Chinet Pornigal por Puerto Plata y Ricardo de los Santos por Sánchez Ramírez, quienes actualmente ocupan esas curules. También Johnson Encarnación Díaz por Elías Piña, Gustavo Lara Salazar por San Cristóbal, Secundino Velázquez por Pedernales y Aracelis Villanueva Figueroa por San Pedro de Macorís, mientras candidatos a diputados fueron escogidos 56, entre ellos 12 por las circunscripciones 1, 2 y 3 de Santiago, 2 por Santiago Rodríguez, 5 por la provincia de Duarte, 2 por Samaná, 2 por San José de Ocoa, 2 en Elías Piña y también 2 por Barahona. Por la Altagracia fueron escogidos 3, por Puerto Plata 4 en las circunscripciones 1 y 2, 9 por el Distrito Nacional, 3 por Sánchez Ramírez, 3 por San Pedro de Macorís, 5 por San Cristóbal y 2 por Pedernales. Mediante encuestas también fueron ganadores varios candidatos a alcaldes. Entre los más sobresalientes están por Santiago Ulises Rodríguez, por Santiago Rodríguez Félix Martes Bueno, por San Francisco de Macorís Antonio Díaz Paulino, entre otros. Las encuestas fueron realizadas en 15 provincias por las firmas Gallup Dominicana, Centro Económico del Cibao e Ipsos. Las empresas fueron contratadas por la Comisión Nacional de Elecciones Internas del partido oficialista. Unos 23 presuntos deportistas de judo fueron detenidos tras presuntamente presentar documentación alterada durante una solicitud de visado en la Embajada de los Estados Unidos con el fin de participar en un evento deportivo en el país norteamericano. El Departamento de Investigación de Falsificaciones de la Embajada de Estados Unidos dio la voz de alerta a las autoridades dominicanas tras detectar que las cartas de invitación al torneo, así como otros documentos, estaban alterados y fueron remitidos a un departamento interno de la misión consular estadounidense, quienes se encargan de confirmar la veracidad de los documentos. Tras el hallazgo, 6 mujeres y 17 varones fueron apresados y puestos a disposición del Ministerio Público. Los jóvenes fueron detenidos luego de que representantes de la Embajada de Estados Unidos llamaran a la Federación y les dijeran que no era cierto, pues procedieron a llamar a la policía, al Departamento de Falsificaciones y ahí se procedió. Los detenidos son Ramón Antonio Osoria Matos, Tommy Gamalier Soto, Raymond Pérez Montaz, Leudi Felipe Gómez, Melvin Rafael Rodríguez, Christopher Elías Martínez, José Alberto Franzúa, Luis Antonio Pérez, José Abad Páez Turán, Jordan López Gómez, Preilin Román Payano, Edison Rodríguez Norasco, Jerison Fernández Moreno, Starling Javier Betances, Julio César Rodríguez y Rafael Angie Pimentel Tejeda, según informó la Policía Nacional, mientras que las detenidas son Santa Ibelice Jiménez, Yelin Leandra Hernández, Julián Peña Cruz, Rosalba Altagracia Ortiz, Zuleidis Díaz Orozco, Dilenia Toribio Mendoza y Yesenia Altagracia Hidalgo. El comunicador y presentador de televisión Michael Miguel Holguín, quien es mencionado en el expediente del Ministerio Público de la Operación Búho, aclaró mediante rueda de prensa que no tiene nada que ver en el mencionado fraude de unos 2.500 millones de pesos por parte de la Cooperativa de Ahorros y Créditos Herrera. Holguín manifestó que la Procuradora General Adjunta y titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso,
sostuvo un conversatorio con él hace alrededor de 4 meses para preguntarle sobre su relación con el empresario Gabriel Santana Borsilea, quien es uno de los principales imputados. El comunicador aclaró que su único vínculo con el imputado señalado en el caso Búho es el de una amistad, ya que este último lo había contratado en varias ocasiones para animaciones de fiestas. Yo tengo 40 años entregando mi vida y no me he vendido, y no hay un gobierno que diga que me dio a mí 3 pesos. Yo soy un hombre serio, yo soy un dominicano serio. Es injusto del tal demócrata ponerme a mí en esas condiciones, yo no lo acepto. Yo no soy un delincuente, yo soy uno de los dominicanos serios que tiene este país, reiteró el comunicador. El Ministerio Público puso en marcha la Operación Búho, producto de una investigación de varios meses, que llevó al arresto de 7 directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera Coperrera, que cometieron un fraude de unos 2.500 millones de pesos. El monseñor Víctor Masalles informó que luego de pocos días en Barcelona retornará a la República Dominicana. Masalles hizo el anuncio a través de una publicación en Instagram en la que expresó: desde que se hizo pública mi renuncia al anunciar mi intención de ir a Barcelona, situaciones no esperadas han provocado que deba discernir sobre la conveniencia de comenzar una nueva etapa pastoral fuera de la República Dominicana. El clérigo dijo que tras pasar algunos días en España reflexionó serenamente y decidió volver al país para iniciar un periodo sabático. El pasado 12 de septiembre, el sacerdote dominicano anunció que el Papa Francisco había aceptado su renuncia como obispo de Baní, al tiempo de informar que había recibido una invitación del cardenal Omeya, arzobispo de Barcelona, para colaborar en su diócesis. Días después, un diario catalán informó que Omeya ni ninguna persona de esa diócesis de Barcelona conocía la invitación. Masalles agradeció a todos los que se han preocupado por él, al tiempo de pedir oraciones para poder servir de la mejor manera a la Iglesia. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso un mes de prisión preventiva a 2 hombres acusados del abandono deshonroso de 6 cuerpos sin vida de neonatos frente a la puerta del cementerio Cristo Salvador de esa demarcación. La medida de coerción fue impuesta por el juez Leomar Cruz Quesada en contra de Hilario Pascual y Eladio Pascual, alias El Grillo o El Sepulturero, y Misael Encarnación Montero, chofer de la funeraria. El Ministerio Público acusó a los imputados de profanación, tratamiento inadecuado e indigno de los cadáveres y asociación de malhechores. La dirección del Centro de Salud Ciudad Juan Bosch aseguró a través de un comunicado de prensa que los 6 cadáveres fueron entregados a la funeraria, con la cual tienen un convenio de pago por servicios para que los cuerpos recibieran una sepultura digna, ya que los progenitores de los bebés no se hicieron cargo de ellos. Los imputados cumplirán la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia de San Cristóbal. La guerra entre Israel y Gaza pone en jaque a la economía mundial. El brutal conflicto entre Israel y Hamás amenaza con avivar la inflación mundial, ahogar el crecimiento económico y hacer caer las acciones, según han advertido algunos de los principales inversores y estrategas de Wall Street. Los analistas subrayan que el enfrentamiento armado podría poner a la Reserva Federal de Estados Unidos en un aprieto a la hora de decidir si sigue subiendo los tipos de interés para frenar el aumento de los precios o retrocede para reducir el riesgo de recesión. La preocupación por el conflicto que afecta a los países vecinos hizo que el barril de petróleo Brent subiera cerca de un 4% durante el fin de semana, sin llegar a alcanzar los $89 el lunes por la mañana. Un conflicto bélico en Medio Oriente podría complicar los esfuerzos por contener la inflación en un momento en que la producción mundial cojea. Así las cosas, este conflicto podría tener muchas consecuencias negativas para el mercado: subida vertiginosa del petróleo, aumento de la inflación, caída de la renta variable y descontrol en los bancos centrales. Es probable que la escalada del conflicto entre Israel y Hamás repercuta en América Latina, incluso en la planificación de los bancos centrales para seguir rebajando las tasas de interés. Uno de los efectos fue la presión al alza sobre los precios del petróleo, con una subida del Brent de 4.35% el pasado lunes, lo que podría provocar un alza de la inflación a escala mundial. Finalmente, una vez más guerra, una vez más entre israelíes y un grupo islamista que opera en territorio palestino, una vez más en Gaza. Militantes armados de Gaza lanzaron un ataque sorpresa contra Israel al amanecer del pasado sábado, abriendo agujeros en la valla fronteriza, matando a un número indeterminado de soldados israelíes y tomando rehenes. Los soldados israelíes en los puestos fronterizos parecían haber sido tomados por sorpresa por el asalto.
que se llevó a cabo utilizando lo que parecían ser drones, granadas propulsadas por cohetes, misiles guiados antitanques y armas de asalto, según muestran los videos compartidos en las redes sociales por el grupo militante islamista Hamas. El gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró oficialmente el estado de guerra tras los ataques de Hamas. El anuncio se produce más de 48 horas después de que Hamas lanzara un ataque sorpresa con miles de cohetes y enviara combatientes a través de la frontera en una incursión como Israel no había visto desde su guerra de independencia de 1948. El brazo armado de Hamas ha confirmado que comenzará a ejecutar a un rehén israelí a cambio de cualquier nuevo bombardeo que lance Israel sin previo aviso. Hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos. El número de víctimas mortales en el conflicto entre Hamas e Israel supera ya las 2.000. Israel ha informado que más de 1.200 ciudadanos han muerto y 3.192 heridos, mientras Gaza cifra sus fallecidos en 1.055 y los heridos en más de 5.300. Las Fuerzas Armadas de Israel han movilizado a 3.000 reservistas para lanzar una incursión en la Franja de Gaza y aseguran haber retomado el control de los territorios cercanos a la Franja de Gaza. Israel denuncia que militantes de Hamas habrían matado a más de 40 bebés a sangre fría en el ataque al sur de Israel el sábado pasado. Según el portavoz de la ONG Saka, que participó en la identificación de las víctimas, los milicianos del movimiento islamista palestino mataron a más de 100 personas en el kibutz de Biri. Vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, conmemoramos un aniversario más esta semana del descubrimiento de América, que fue un acontecimiento que marcó el fin de una era y inició otra, es decir, marcó el fin de la Edad Media e inició la era moderna. Hay quienes plantean que no debe hablarse de descubrimiento porque América, aunque no se llamara así, existía antes de que Colón la descubriera y tal vez tuvo visitas que no fueron la de Colón, anterior a Colón. Bueno, es un descubrimiento porque es a partir de ahí que empieza a figurar en el mapa mundial. Es un descubrimiento porque es a partir de ahí que van a generarse hechos que van a impactar en la historia posterior. Es decir, todo lo que puede estar ocurriendo con nosotros hoy y con el mundo parte de lo que ocurrió a partir del descubrimiento o de la conquista, como se le quiera llamar. Lo importante es conocer el hecho, porque si las cosas vamos a buscarlas con esa rigurosidad, entonces en el mundo no se descubrió nada. El que descubrió el oxígeno no lo descubrió. ¿Por qué no descubrió el oxígeno? Porque desde que hay seres vivos, esos seres vivos transpiran el oxígeno. Entonces, cuando se descubrió el oxígeno, no se descubrió el oxígeno. Cuando se descubrió cualquier sustancia orgánica, no se descubrió porque la sustancia existía antes de que se descubriera. No. Se descubren. Y lo importante fue lo que todo esto marcó. Todo esto marcó porque España se convirtió en un imperio después de siglos de dominio en América. Entonces tuvo que
competir, que combatir con otras potencias europeas. Y ahí surgió toda esta creación y división en la que vivimos hoy, aunque somos países independientes, ya casi todos somos países independientes, pero nuestros orígenes están marcados por el tipo de colonización que terminó primando, en el caso de nosotros la española, en otros casos la francesa, como fue el caso de Haití, en otros casos la neerlandesa, la inglesa, etc. Somos realmente producto de ese acontecimiento que se da, todo allí se da prácticamente por razones fortuitas o no tan fortuitas, había necesidad de llegar a las naciones orientales, los países orientales, por otra vía que no eran las vías tradicionales, no era la vía que se hacía a través del estrecho del Bósforo, la vía turca, porque la vía turca, la de Constantinopla, justamente la ocuparon los turcos. Y aunque por ahí los europeos pasaban a buscar especias a la India y a China, cuando los turcos tomaron esta ruta, entonces la encarecieron. Al encarecerla, entonces se acelera la necesidad de buscar otras rutas. Entonces hay un genovés ilusionado con la idea, porque se ha pasado gran parte de su niñez y de su juventud chequeando estudios cartográficos, etcétera, pero además se ha descubierto la brújula y la Tierra era redonda, viajando siempre hacia el oeste, podemos darle la vuelta y llegar a donde no nos permiten llegar ahora por las rutas tradicionales. Entonces, en esa intentona es que Cristóbal Colón se topa con América, creyendo que había llegado a la India. Entonces, a partir de ahí inicia lo que todos conocemos y de lo que hemos escuchado hablar siempre, desde la escuela, desde los medios, desde la sociedad. Ese es el acontecimiento que recientemente pues, se ha conmemorado, el aniversario del descubrimiento de América, el aniversario pues del inicio de la era moderna que lo marcó ese acontecimiento. No fue el único, porque ya mencioné la brújula, está la imprenta, está la aparición de la imprenta, está la reforma protestante. Entonces se combinaron esto más las revoluciones burguesas que surgieron después y nos dieron la llamada era moderna, que ya se supone que la hemos superado, porque con todo este desarrollo tecnológico ahora se habla de la posmodernidad, es decir, que ya hace tiempo que traspasamos la llamada era moderna. Vamos a una pausa. Al regreso, las 3 preguntas están formuladas a Yatzel Román. Nos preocupa mucho el impacto que pudiera tener el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamás, el grupo palestino Hamás, que atacó de manera inesperada a Israel. Adelante.
Bueno, señores, ¿qué pasaría con los precios internacionales del petróleo? ¿Qué pasaría con la generación energética si este conflicto internacional tiene impacto por ahí? ¿Qué pasaría con esos subsidios que habría que aumentarlos? Vamos a ver qué nos comenta al responder las tres preguntas Yatzel Román. Adelante. ¿Cuál pudiera ser el impacto económico de la guerra irregular declarada por Israel al grupo Hamas después de los atentados terroristas contra edificaciones y civiles israelíes? Sumándole una nueva guerra al contexto internacional que ha recibido entonces apoyo en torno a lo que es Estados Unidos, la Unión Europea y varios otros grupos que estarán dedicando financiamiento a Israel en lo armamenticio, en también lo concerniente a apoyo logístico, significa que se van a dedicar principalmente los presupuestos ahora ya dos grandes conflictos. Eso afecta desde el punto de vista de la cooperación internacional, eso afecta desde el punto de vista del impacto que tiene en la región. Tenemos que recordar que ya de por sí la invasión de Rusia a Ucrania había impactado en el gran granero del mundo, como lo es esa región, también había impactado en lo que es la generación energética, ahora en el Medio Oriente, sumándole un conflicto más. Esto implica, desde luego, también, repito, lo que es una falta de acceso principalmente a combustibles y que pudiera significar un auge más que todo en los costos ya venideros. Es una situación lamentable porque, repito, no es aislada, sino que por el contrario, estamos hablando de dos grandes guerras al mismo tiempo. ¿Frena esta nueva crisis el avance de las relaciones diplomáticas de Israel con sus vecinos árabes, especialmente la suscripción de un convenio de paz con Arabia Saudita que estaba a punto de consumarse, como ya había ocurrido en el pasado con Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y Bahrein? Frena absolutamente todo, ya que a la hora de tratarse de una guerra no podemos esperar que Arabia Saudita firme absolutamente nada con Israel, ya que eso sería interpretado como tomar parte directa en el conflicto, que no es lo que necesariamente quiere en torno a los intereses de los saudíes. Por ejemplo, sabemos que buena parte de estas negociaciones que iniciaron en el anterior gobierno de Benjamín Netanyahu tenían que ver más que todo con los choques que estaban teniendo tanto Arabia Saudita como Emiratos Árabes Unidos con Irán, pero al sumarse lo que son las conversaciones con Irán de parte de Emiratos Árabes Unidos, que habían bajado un tanto las tensiones, y ahora tener un choque nuevo con miles de muertos, con lo que ha sido un anuncio de parte de Benjamín Netanyahu de que probablemente esta guerra durará bastante tiempo, que no espera que esto termine de manera pronta. No podemos decir que se vaya a firmar absolutamente nada entre Israel y Arabia Saudita. Esto golpea también lo que son los intereses del mismo Estados Unidos y el Departamento de Estado en la región, ya que el presidente Joe Biden, el secretario de Estado Anthony Blinken, habían estado promoviendo de manera muy enérgica lo que era el avance de estos acuerdos abrahámicos, que es el término que han utilizado para referirse a acuerdos entre estados hijos pues de Abraham, como el gran patriarca de las grandes religiones cristiana, judía y también, desde luego, islámica. ¿Tienen las Naciones Unidas posibilidades de una mediación exitosa para detener la masacre? ¿Cuáles otros aspectos internacionales tienen posibilidades de aplicar ese conflicto? Aquí los grandes mediadores tienen que ser las grandes potencias, no necesariamente estamos hablando de Naciones Unidas. Sabemos que, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos, que ahora mismo tiene a República Dominicana como miembro electo en una asamblea reciente, pues ha tenido una línea muy anti-Israel anteriormente y no sería aceptado como un mediador desde el punto de vista honesto. También sabemos que muchos de los países más enemigos de Israel tienen una gran presencia en las mismas Naciones Unidas, así que si estamos hablando de posibles mediadores que puedan ser recibidos por la mayoría de las partes, tendrían que ser de alguna manera u otra Estados Unidos, Rusia, pero también los estados principalmente sunitas y chiitas de la región con gran influencia económica, como la misma Arabia Saudita y como el mismo Irán. Eso suena fácil decirlo, pero muy difícil de lograrlo, porque estaremos hablando de sentar probablemente en una misma mesa a Estados Unidos, a Irán
sentar en una misma mesa a enemigos irreconciliables en este momento que ya se acerca a lo que es la pre-campaña electoral estadounidense y desde luego también desde el punto de vista de lo que son los cuestionamientos internos al mismo presidente Joe Biden. Es algo lamentable a lo que nunca debió haber llegado el mundo, pero tristemente es el resultado de las grandes divisiones, tanto a lo interno de la sociedad israelí como a lo interno de la sociedad palestina, recordando que los territorios palestinos tienen dos gobiernos. Por un lado está el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, que lidera el grupo Fatah, con Mahmoud Abbas como presidente, y por otro lado está la Franja de Gaza, que sí tiene a Hamas como grupo principal en torno al control político, y es este grupo que ha hecho el gran ataque hacia Israel y que ya en este momento lleva alrededor de 4.000 muertos. Pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, el PRM esta semana liberó los resultados de las encuestas para la escogencia de sus candidatos. Esto ha creado un impacto que no se sabe realmente cuáles sean sus consecuencias en términos políticos. Hubo varios senadores activos que quedaron sin ser candidatos porque supuestamente no calificaron en las encuestas. Y hubo también otro alcalde, el alcalde José Montaz, que fue descartado. Pero no hubo un alcalde que fue descartado. Prácticamente todos los alcaldes que fueron a encuestas fueron descartados. Fueron descartados la mayoría. Y hay una coincidencia también en el caso de los descartados, como senadores está Milciades Franjul. Todo el que llegó del PLD al PRM en estas votaciones o en estas encuestas no le ha resultado pues bueno el paso. No le ha resultado bueno. Porque los PRMistas han votado por lo suyo, gente con la que se sienten más identificadas. Entonces, habrá que ver si esto tiene o no una repercusión política. De hecho, muestra que la mayoría de las alcaldías pudieran estar en una situación distinta a la que se pensaba. Porque cuando se llevan alcaldes a la consideración de la gente del propio partido y esa gente dice que no quiere a esos alcaldes, entonces evidentemente que esas gestiones estaban muy mal valoradas por la población y eso repercute también en otros resultados, lamentablemente. Bueno, quería hablar un poco del Pacto Nacional para la Defensa de la Soberanía Nacional que está empujando el gobierno con relación al tema de Haití, pero el tiempo se nos terminó. Señores, buenas noches.